Buenas tardes, soy Carmen Parejo y soy vocal del Colegio de Enfermería de Málaga. La mesa que vamos a empezar ahora se llama Buenas prácticas enfermeras desde la mirada de la ética asistencial, que va a ser, de entrada, no es el título de la mesa, sino la primera ponencia que nos van a ofrecer doña Juana Sepúlveda. Juana es doctora universitaria con amplia formación y experiencia en la gestión en el campo de la bioética. Y si te parece, yo creo que podemos empezar. Sí, venga, pues muchas gracias, Carmen. Bueno, pues como vamos cortillos de tiempo, pues pasamos de lleno a comentaros mi presentación. El tema que a mí me ocupa hoy es el de las buenas prácticas desde la mirada de la ética asistencial. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer con vosotros una pequeña reflexión. Y es que cualquier empresa puntera o cualquier empresa que tenga grandes beneficios conoce perfectamente cuáles son, pues, sus objetivos, su misión y cuáles son las demandas de sus clientes. Por ejemplo, pongamos el caso del Corte Inglés, el Grupo Inditex, Mercadona. Todas estas empresas tienen por objetivo vender, pero cada una utiliza una política de venta diferente. Unas se decantan por la calidad, otras por una política de precio mucho más competitivo, pero todas ellas aprovechan cualquier oportunidad o cualquier amenaza para identificar qué le interesa a sus clientes y qué ha dejado de interesarle. Seguramente a todos nosotros nos han hecho una encuesta a la salida de cualquier centro comercial preguntándonos pues, si hemos encontrado el producto que buscábamos, si nos resulta fácil movernos a través de su página de internet para comprar. Pero las empresas sanitarias esto no pasa, porque la satisfacción de los clientes gira en torno a cuánto y cómo hemos cubierto sus expectativas en salud. Y sabemos que las expectativas en salud a lo largo de los años cambian. Por ejemplo, en el siglo pasado probablemente lo que nos interesaba más, lo que buscábamos era vivir más años. Ahora no nos interesa vivir más años, ahora nos interesa vivir con calidad de vida y además recibir unos cuidados de calidad, eficientes y seguros. Y es aquí donde entran a formar parte las buenas prácticas, en el consenso que requiere lo que entendemos como bueno entre el paciente que va a recibir los cuidados, entre el profesional que lo brindamos y, en general, entre lo que entiende la sociedad que debe hacerse. Bien, pues, ¿dónde se fundamentan las buenas prácticas de los profesionales sanitarios? Bueno, pues se fundamentan en tres grandes dimensiones: en la moralidad, en la dimensión ética y en el plano jurídico. En la moralidad, que está relacionada pues, con los valores individuales de cada uno, lo que pensamos cada uno, donde también además tiene cabida la objeción de conciencia. Luego, en la dimensión ética. La dimensión ética está relacionada pues, con los valores que la sociedad entiende como fundamentales para vivir con dignidad y en armonía, y da lugar a los 4 principios de la ética asistencial: el principio de beneficencia, hacer el bien; el principio de no maleficencia, que es lo contrario, que busca no hacer el daño; y si de cualquier acto médico se deriva un acto perjudicial para el paciente, el beneficio en conjunto siempre debe ser mayor que el daño que produce. Este es el principio también del doble efecto. El principio de autonomía, que dice que cada uno decide, es libre de decidir lo que es bueno para él. Y finalmente, pues, el principio de justicia, ¿no? que promueve la equidad. Bien, y el último plano es el plano jurídico, que no son más que este conjunto de valores sociales elevados a norma de rango y a norma de ley. Bien, en la actualidad estos principios están perfectamente integrados en la práctica asistencial, sustentan la práctica asistencial, pero sabemos que históricamente esto no ha sido así y además la historia ha sido testigo de numerosos conflictos éticos. Podíamos hablar perfectamente del año 1948, esto es una foto del Tribunal Internacional de Nuremberg, donde se analizó por primera vez la experimentación médica con seres humanos, entre otros crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, creándose una jurisprudencia en materia de crímenes contra la humanidad. Y este tribunal dio pie a que un año después
se creara el juramento de fidelidad profesional, y en las diferentes asambleas mundiales que tuvieron lugar pues, en años posteriores se identificaran cuáles debían de ser los deberes médicos y las conductas censurables pues, por ser antiéticas. No se habló de los derechos de los pacientes hasta mucho más tarde, hasta el año 1981. Fijaros, muchos de nosotros ya éramos grandecitos, en la Declaración de Lisboa. Y en la Conferencia Interparlamentaria de Madrid, en el año 1995, se adoptó la bioética como un reto internacional para proteger los derechos humanos. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando en España? Bueno, pues en España, en el año 1986 se promulgó la Ley General de Sanidad para proteger los derechos de los ciudadanos en materia de sanidad, y fijaron, su artículo 10 recoge valores que todavía hoy en día están presentes en los contratos, programas y los acuerdos de gestión de nuestras unidades. Habla de la personalidad, de la dignidad humana, de la intimidad, de la confidencialidad, del derecho a la información médica, de la posibilidad de que tenemos a negarnos al tratamiento y a negarnos a participar en el proceso. Sin embargo, esta ley, que como su nombre propio indica, era muy general, se concretó y se especificó mucho más en el año 2002 con la Ley de Autonomía del Paciente. Si esta ley aporta algún valor añadido, aparte de los valores que ya arrastraba de la Ley General de Sanidad, lo hace a través de su artículo 8 y a través de su artículo 11. El artículo 8 habla por primera vez del consentimiento informado, de la necesidad de recoger el consentimiento informado, bien oral, verbal o bien escrito, pero de la necesidad de documentarlo en la historia clínica. Y en su artículo 11 habla por primera vez, reconoce el derecho que tenemos a formular pues, las voluntades anticipadas. Esta ley lo que permitió fue concretar y especificar mucho más la autonomía del paciente, adaptar la práctica sanitaria a los principios éticos vigentes y, bueno, pues hizo que la práctica sanitaria evolucionara desde un modelo paternalista a un modelo en el que ahora nos centramos pues, a la individualidad de cada persona enferma. Y por último, comentaros otra ley más que fue pionera en Andalucía, la Ley de Muerte Digna, que añade, bueno, entre el reconocimiento a otros derechos que tenemos, como a no pasar dolor, a recibir cuidados paliativos o a recibir cuidados en el domicilio, reconoce la sedación paliativa o la limitación del esfuerzo terapéutico como dos derechos que tenemos que no están vinculados pues, a la eutanasia, ¿no? Que son contrarios a la eutanasia. Lo único que busca es pues, la confortabilidad en los últimos días de vida. Bien, si alguno, muy poco, habremos leído la Carta de Derechos y Deberes, pero la Carta de Derechos y Deberes recoge todos estos principios, todos estos valores, todos estos artículos que yo os he comentado. Y ahora voy a pasar a desglosar desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de las buenas prácticas un conjunto de situaciones que nos resultan muy comunes en la práctica asistencial, pero que deberíamos de comentar y de reflexionar desde el punto de vista ético. En primer lugar, la información a pacientes y a familiares. Hemos comentado que la Ley General de Sanidad y la Ley de Autonomía del Paciente reconoce el paciente como el titular de su información, pero aparte es el único dueño de su historia clínica. Por lo tanto, en la relación que tenemos con el paciente, de forma implícita o de forma explícita, deberíamos de tener siempre presente y constatarlo en aquellas situaciones que puedan provocar algún tipo de conflicto, qué información quiere el paciente que facilitemos a sus familiares y a quiénes. Y además deberíamos pedir autorización a nuestros pacientes cuando en la práctica sanitaria debemos implicar a un tercero, por ejemplo, a las compañías de seguro o a los intérpretes, ¿no? Que es una práctica muy habitual en nuestro día a día. Como norma de buena práctica, considerar siempre la confidencialidad como un buen hábito, revisar los elementos que dificultan la confidencialidad
de forma individualizada en cada paciente. Y con respecto a la información, tener algo muy presente, que la información debe ser siempre progresiva y que es mucho más difícil equivocarse por callar que por hablar. Con respecto a la alta voluntaria, bueno, pues el alta voluntaria también es un derecho del paciente que está recogida en la Ley de Sanidad y en la Ley de Autonomía del Paciente. Y debemos de tener presente siempre que cuando se produce o un paciente demanda la alta voluntaria, tenemos la obligación de informar de cuáles son los riesgos que entraña esa alta voluntaria, de cumplimentar el documento de la alta voluntaria, de dejar una copia en la historia clínica y en facilitarle también una copia al paciente. Y como norma de buena práctica se aconsejan los manuales de buena práctica y de la ética asistencial, aconsejan que todos los centros deben elaborar un procedimiento con respecto a la alta voluntaria y deberíamos emitir un informe, cada disciplina debería de emitir un informe al centro de salud de referencia informando que ese paciente ha decidido poner fin a su tratamiento, rechazar el tratamiento. Con respecto al consentimiento informado, bien, pues el consentimiento informado es otro, lo hemos visto, es otro artículo, otro derecho que está recogido en la Ley de Autonomía del Paciente. Debe estar siempre implícito en la relación que tenemos con el paciente, puede ser verbal o puede ser escrito, pero siempre, en cualquier caso, debe estar documentado en la historia clínica. Y como norma de buena práctica, comentaros que el personal sanitario debe de respetar la voluntad del paciente que decide no ser informado, pero que en esos casos también estamos obligados a recoger el consentimiento informado cuando vamos a aplicar una práctica que implica un riesgo. En cuarto lugar, la limitación del esfuerzo terapéutico. Mirad, la limitación del esfuerzo terapéutico consiste en la retirada del tratamiento o la no instauración del mismo o de otras medidas de soporte vital cuando estas medidas no van a provocar ningún beneficio en la salud del paciente y lo único que va a hacer es alargar esa situación, ¿vale? Por lo tanto, debemos de tener muy claro quién es la persona que decide la limitación del esfuerzo terapéutico. La Ley de Muerte Digna dice que la limitación del esfuerzo terapéutico la debe prescribir siempre el médico responsable del proceso, pero siempre oído la opinión de la enfermera responsable del paciente y siempre coincidiendo con la opinión de otro médico que también participa en su proceso. Desde el año 2010 y en todos los años que yo llevo de profesión, yo esto solo lo he visto una vez. Lo he visto una vez que se haya hecho bien. Y luego debemos de justificar la limitación, por qué prescribimos la limitación en la historia clínica y también la identidad de los 3 profesionales que realizan esa limitación del esfuerzo terapéutico. Como norma de buena práctica, diferenciar la limitación del esfuerzo terapéutico, que ya hemos visto lo que es, con la no RCP, que consiste en la no iniciación de medidas de reanimación en el caso que se produzca una parada cardíaca. Por lo tanto, son dos cosas totalmente diferentes, pero que a la hora de atender un paciente siempre se prestan a confusión y nunca sabemos lo que hacer. Restricciones mecánicas. Con respecto a las restricciones mecánicas, tenemos que tener presente que es una medida a la que tenemos que recurrir cuando no existe posibilidad de aplicar otras alternativas, cuando no tenemos otras alternativas que aplicar y que siempre requieren de una orden médica. Por lo tanto, como medida de buena práctica, se aconseja, evidentemente, informar a la familia de por qué se restringe la movilidad de su familiar y evaluar periódicamente, por turno se aconsejan en los manuales de ética asistencial, la situación del paciente y los motivos que nos llevan a seguir utilizándola. Y por último, las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas que se reconocieron en la Ley de Autonomía del Paciente y que permiten que cada paciente decida lo que quiera que se le haga llegado el momento en el que él no tenga autonomía para decidir, no esté en condiciones de decidir. Por lo tanto, los profesionales debemos saber que estamos obligados a consultar si el paciente en cuestión tiene manifestadas voluntades anticipadas,
estamos obligados a respetarla, aunque nuestra opinión no sea coincidente con la del enfermo, y también estamos obligados a informar al paciente acerca de su derecho, acerca de manifestar voluntades anticipadas. Culturalmente nosotros no estamos preparados para hacer esto. En España esto no se hace, en otras culturas sí. No estamos preparados culturalmente, por lo tanto, como norma de buena práctica, se aconseja ampliar la formación e informar sistemáticamente a los usuarios de sus derechos. Y para acabar, que no me quiero pasar del tiempo, quiero acabar pues con una serie de imágenes que hacen alusión pues a las no buenas prácticas, ¿vale? Le pedí a compañeros míos que me enviasen fotos de lo que ellos consideraban no buenas prácticas, y esto fue lo que me enviaron. La foto 1, informando en el pasillo sin respetar la confidencialidad del paciente. La foto 3, igual. En la segunda foto, algo que parece muy habitual, pero estamos informando a un paciente que está en el mostrador, pero hay gente detrás también enterándose de todo. En la foto número 1, fijaros, los datos de un paciente, nos han llamado de admisión y registramos los datos de un paciente en una revista que nos ha prestado un paciente, que probablemente se la devolveremos con los datos de ese paciente que nos va a subir a la planta. Las fotos número 2 son información confidencial disponible en los controles de enfermería. Bueno, y la foto 3, el uso indebido de los programas informáticos, dejando aplicaciones abiertas con acceso restringido en función del perfil. Y por último, analíticas en el control de enfermería, ofreciendo información de quién está ingresado y de qué datos se van a analizar. La foto 2 es un parte quirúrgico colgado detrás del mostrador de enfermería. Bueno, y la foto 3 es un contenedor de papel que luego se va a desechar en una trituradora de papel, pero con la información evidenciándose y disponible para todo el que pase alrededor. Y bueno, pues esto era todo. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar de enfermería del trabajo. Una ponencia en la que Juan Francisco nos va a hablar de la enfermería del trabajo entre la cultura del cuidado y la cultura de la gestión, algo que puede generar alguna polémica. Os cuento quién es Juan Francisco. Juan Francisco Reyes Revuelta es especialista en enfermería del trabajo, con amplia experiencia en el mundo de la enfermería de empresa y como enfermero asistencial en la sanidad pública. Ha sido profesor asociado en la Escuela de Enfermería de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga y actualmente trabaja en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Cuando quiera. Bueno, como ha comentado, actualmente estoy trabajando en salud mental y voy a centrar mi ponencia vamos a ver mucho de salud mental y de salud laboral, porque el trabajo es central para la salud mental. No hay salud laboral si no hay salud mental, ¿vale? Entonces, la enfermería del trabajo, la propia palabra lo dice, el elemento nuclear de nuestra especialidad es el trabajo, ¿eh? A mí, mucho más que el trabajo, me gusta más el trabajar. O sea, tenemos que ser expertos no en el concepto del trabajo, sino el trabajar, la vivencia subjetiva del trabajador, ¿no? Para esta ponencia voy a utilizar los aportes teóricos de tres personajes franceses: Pascal Moliner, experta en teoría del care, psicóloga; Vincent de Galoyac, que es un sociólogo clínico; y Christophe Dejours, que es un psicodinamista del trabajo, y que me ayudan un poco para construir un poco también este relato. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo del trabajo en estas últimas décadas? Básicamente la extensión del sistema neoliberal. Algunos lo llaman el giro neoliberal, que se manifiesta pues en una desregularización, liberalización del mercado, globalización, privatización. Todo ha cambiado la forma en que se organiza el trabajo, las nuevas formas de gestión,
La competitividad hoy en día es el principio supremo de muchas organizaciones y básicamente una orientación a los resultados. Otra característica es la mayor flexibilidad en el trabajo y en el empleo, flexibilidad en la contratación, en la organización del trabajo, en las retribuciones, en la jerarquía. La flexibilidad es otra característica de este sistema, de este mundo en el que vivimos en el siglo XXI actualmente. La clave del éxito empresarial está tanto en no hacer progreso hoy en día en el terreno de la producción, sino en la gestión. Hay que gestionar los tiempos, los procesos, los stocks, las personas. La gestión es una herramienta útil, siempre que sea en su justa medida. En el sector público los recursos no son ilimitados, entonces la gestión es necesaria porque está en juego el dinero de los contribuyentes. Pero lo que está ocurriendo con este giro neoliberal es que los gestionarios, el management, bajo una apariencia inofensiva, operativa, neutral, objetiva, pues está penetrando prácticamente en todos los espacios del tejido social, sobre todo en la esfera privada, hoy en día mucho más en la esfera pública, e incluso está penetrando también en los pliegues profundos de la subjetividad en nuestra psicología. Valores como la autonomía, la individualidad, la competitividad, están presentes también y se potencian. Ejemplos de los gestionarios en la sociedad actual. La tendencia a considerar que solamente cuando se mide se comprende. La sobrevaloración del sujeto que da resultados frente al que reflexiona o es crítico. La reducción de la complejidad del ser humano a un recurso susceptible de gestionarse como tal. Somos recursos humanos como las máquinas, como los frigoríficos, como las lavadoras, somos recursos, ¿no? Y los departamentos son de recursos humanos, no son de personas. La adaptación de las necesidades individuales y colectivas a lo imperativo de la empresa. Y esto es también la invasión de la jerga administrativa en el lenguaje cotidiano y hasta el científico. La performance, el briefing, el coaching, el benchmarking, todo eso lo utilizamos cada vez más en nuestra jerga y día a día también hasta en el mundo de la enfermería. Esto está muy bien ilustrado en el libro de Vincent de Gaulleat, La sociedad enferma de gestión, que está pidiendo a gritos una traducción o una edición en castellano, porque es fantástico, ¿vale? El Roto, un ilustrador magnífico, lo presenta también de esta manera. ¿Cuál es el diagnóstico? No rentable. Me han diagnosticado una enfermedad no rentable, no tengo salvación. ¿Y esto qué tengo? A mí no me pregunte, los diagnósticos los hace el gerente. Bueno, el proyecto en sí, el ideario de los gestionarios del management es crear una sociedad consagrada a lo económico y a la rentabilidad financiera. Es una forma, lo he dicho, un ideario, una forma de gobierno de las mentes, de los cuerpos, que debe aplicarse en el ámbito de la competencia económica, como si no hubiera más alternativa posible. Y el trabajo, el mundo del trabajo, juega un papel central en esta conformación, en este discurso, en este ideario de los gestionarios. Entonces, enfermería, o sea, ¿qué cualidades se le piden hoy en día a una enfermera? O sea, una enfermera que busca trabajo, que va a una empresa, como cualquier trabajador, ¿no? ¿Qué cualidades pensáis que en este escenario dominado por la cultura de la gestión se le solicitan a una enfermera? Pues que sea flexible, que trabaje hoy en medicina interna, mañana en neumo, el otro en urgencia, flexibilidad de horarios también, de contratos, que sea autónoma, que sea polivalente, que sea eficiente. El otro día leí que no hay que ser eficiente, hay que ser altamente eficiente. Habilidad de la persona para ser altamente eficiente. Ya no solo nos piden cosas eficientes, altamente eficiente. Que esté orientado a los resultados, que reaccione con prontitud a los cambios, que se reoptimice, se reinvente continuamente, se oriente al intercambio comercial. Hoy en día el acto sanitario tiene mucho de mercancía, de intercambio comercial. Que sea joven, que sea autónoma, que sea espontánea, que esté en permanente activación, que ponga en juego su creatividad, su emoción, su comunicación, subjetivada, activada, y que sea excelente. La excelencia es otro valor de los gestionarios. No solo lo excelente, sino
la excelencia sustentable que se habla mucho hoy en día. O sea, no hay que ser excelente, sino hay que mantenerlo. Como si tú a tu hijo le pides, no me saque una matrícula, sácame un 11, un 12 y el año que viene un 13. Ese es otro valor de los gestionarios. Y todo esto en un contexto actual de precarización, de inseguridad, de responsabilidad redoblada, de intensificación del trabajo y escasez de recursos y de presión a la productividad, del siempre más, que lo vivimos hoy en día mucho. Esto es 0 defectos con 0 respiros, lo que se nos pide. Ha cambiado el escenario, es una metamorfosis, el guión de la realidad, el guión de la relación con el paciente está cambiando y todo esto tiene a la enfermera en un dilema, en una ambivalencia entre la esencia del trabajo de enfermera, que es el cuidado, la vocación de servicio y ayuda, la salud del paciente como meta, preocupada por la calidad asistencial y también lo que le pide la gestión, la cultura de la gestión, que es que sea rentable, que sea eficaz, que sea eficiente, criterio y pensamiento de negocio y intensificación en el trabajo, con pocos recursos, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la salud de la enfermera? Algunas se aceleran, otras se deprimen, otras enloquecen, Básicamente el sufrimiento ético, ¿no? Que es hacer algo a pesar de un desacuerdo moral. Muchas veces los enfermeros estamos en dos campos, en dos sitios a la vez, que además muchas veces son contrarios. Pascal Moliner decía que no hay cuidado sin cuidado. O sea que para hacer cuidado necesitamos tener tiempo para hacerlo con cuidado, porque si no, no es cuidado, es otra cosa, ¿vale? Bueno, hablando de Pascal Moliner, yo la recomiendo porque analiza muy bien ese conflicto entre la cultura de la gestión y la cultura del cuidado. Ella dice que no se puede traducir el lenguaje del cuidado en el lenguaje de la gestión, que es como juntar el agua con el aceite, ¿vale? Los gestionarios no toman en cuenta la parte humana, la relación entre enfermero y paciente, y esto es parte central de las expectativas de los pacientes y sus familiares. Precisamente cuando tú actúas con cuidado, muchas veces los profesionales se extrañan. Uy, este enfermero me ha cogido la mano, me ha dedicado tiempo, me ha informado. Es tan importante el cuidado que y hoy en día está tan en peligro de extinción por los gestionarios, que cuando se presenta nos extraña, cuando es lo esencial de nuestro trabajo. No es suficiente con que la gente sea tratada bien técnicamente. La gente quiere ser informada, quiere sentirse segura, quieren que se ocupen de sus problemas, tienen necesidades, tienen preocupaciones. La gente lo que quiere son cuidados y necesita cuidado. Y estas buenas prácticas que vemos aquí, pues son buenos cuidados. Aquí lo vemos también otra vez con esto, detrás de los números de personas. Y el gestor que se aparte en las personas, solo quiere ver números, el lenguaje que entienden. También el trabajo del cuidado no tiene precio. Se le dice que es inestimable, pero no en la acepción de estima de amor, sino inestimable es que es de valor incalculable, es inestimable. No podemos medirlos, ni evaluarlos, ni cuantificarlos debido a su invisibilidad. ¿Cómo mides tú coger en la mano? Cuando un paciente te preocupas por él, le explicas su enfermedad, le calmas, no se puede medir bajo las leyes de la economía de mercado. Nunca esa realidad va a entrar en las celdas de Excel ni en las presentaciones de PowerPoint. Los tiempos de la gestión tampoco son los tiempos del cuidado. A veces los tiempos del cuidado son flexibles, son discontinuos, y el gestionario siempre está preocupado porque cada segundo, cada minuto de tu tiempo sea productivo. Sin embargo, el cuidado se mueve en otro tiempo. A veces actos pequeños que se hacen o tiempo que tú dedicas a un paciente tiene resultados luego en un futuro, más adelante. Entonces, para terminar ya, ¿cómo resituar la gestión en su justa dimensión? En la de un instrumento al servicio de las personas y que no sea una dominación o una infiltración como la que hay hoy en día. Pues a través de los relatos del cuidado, visibilizando las buenas prácticas del cuidado, que son precisamente las jornadas de hoy, mediante la retórica de las buenas prácticas. Si los gestionarios nos imponen el lenguaje de la gestión,
el pensamiento de negocio, nosotros no vamos a saber responder, porque ellos son entonces los que van a fijar la problemática. Y entonces hemos perdido el partido, porque no tenemos forma de negociar. Hablando en su lenguaje no se puede. Entonces hay que utilizar una retórica sólida, que es una retórica del cuidado, las buenas prácticas del cuidado. Nosotros tenemos que ser capaces de sostener una concepción del trabajo que se apoye en un verdadero conocimiento de la profesión, que es la que tenemos. Y tenemos que hacer una retórica comprometida con los ciudadanos, con los usuarios, con los periodistas, con el sentido común, o sea, es decir, en un espacio público. Entonces, cuando se les va a poder comprometer sobre cuestiones concretas. Entonces, hay que, mediante las buenas prácticas, mediante los relatos, el discurso cotidiano de nuestra profesión, es como tenemos que lograr que entiendan los efectos que sus propias decisiones tienen en el proceso de cuidado. Es necesario que los cuidadores, los enfermeros, protejan el sentido del trabajo y hablen con los gestores, pero con nuestro lenguaje, el lenguaje de los relatos del cuidado, de las buenas prácticas enfermeras, para que se tomen en serio otras formas de simbolización que no sean los indicadores, las cifras, las celdas de Excel, ni gráficos estadísticos. Termino con una frase de Deleuze, que es: trabajar no es solo producir, sino vivir juntos. Y muchas gracias por vuestra atención, espero que haya gustado. Bueno, muchas gracias. A continuación, quizá muchos de vosotros a lo largo de la jornada de hoy habréis hecho de menos algo que con lo que convivimos continuamente y últimamente más, que es las diferencias que hay entre la enfermería en el ámbito público y la enfermería en el ámbito privado. Para eso hoy tenemos con nosotros a Manolo Palomo. Manuel, enfermero de la Unidad de Gestión Clínica del Laboratorio y Radiodiagnóstico en el Hospital de Antequera. Trabaja también a nivel privado desde hace más de 20 años como gerente de una consulta de enfermería allí en Antequera. Una persona muy, muy querida y muy reconocida. De hecho, el año pasado fue reconocido por los pacientes del área de Antequera como mejor enfermero por su calidad asistencial y humana en los premios Patrocinio Gómez. Así que, Manolo, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve porque eso va en mi carácter. Lo bueno es breve, 2 veces bueno. Muchas gracias al Colegio de Enfermería por esta oportunidad, porque yo soy, como siempre lo digo, un enfermero vocacional, un enamorado de la enfermería, y esto es lo que necesita la enfermería. Proyección, imagen, trabajo, futuro, avance, y estoy muy contento por estar aquí en este momento. Así que agradeceros y felicitaros por esta iniciativa. Gracias a todos, compañeros, organizadores, y especialmente también que me ha encantado a la representación de los pacientes, a don Alfredo de Pablo, porque creo que efectivamente, como ha dicho muy bien, vamos todos en el mismo barco y es fundamental para nosotros los enfermeros conocer la necesidad de la realidad y estar en contacto continuo con vosotros, porque es la forma de aprender de vosotros. Así que muchas gracias. Bueno, empiezo. Os diré que desde el año 80, que terminé la carrera, que entonces, como ha comentado Felisa, me ha encantado, pues éramos ATS, éramos ayudantes técnicos sanitarios, no éramos enfermería todavía. Pues empecé a trabajar, mucho han cambiado las cosas, mucho, una cosa, vamos, bárbara. Comencé en un hospital que entonces era municipal, o sea, privado, con que estaba concertado, y la idea de enfermería entonces, bueno, se transmitía, no había un libro, se transmitía un poco por lo que aprendía de otros profesionales, por las monjitas que había entonces, y aunque ellas eran muy acaparadoras, pero tú tenías que intentar sacar de cada uno lo mejor. También eran muy poquitos los enfermeros que trabajamos, entonces ATS eran muy poquitos. Y el funcionamiento de esa asistencia se basaba más sobre todo en la figura del médico como prescriptor de la ansiedad del paciente que en nuestra propia independencia y autonomía.
también teníamos que luchar con muchos impedimentos, como la escasez de recursos, como, bueno, culturas y costumbres que habían un poco ya muy antiguas. Y claro, todo eso era a expensas de nuestro esfuerzo, nuestra iniciativa, nuestra imaginación. Y teníamos muchas dificultades, desde la económica, de recursos, no teníamos medios, estaba todo guardado como llave, los guantes se lavaban, se parcheaban, sabía que había la jeringa de cristal, en fin, un poco de pena, pero es que es lo que había. Los pacientes, claro, también hay que reconocer, aquí don Alfredo estará de acuerdo conmigo, tenían otro nivel de exigencia, tenían otra cultura, cosa que hoy en día es impensable. Impensable, habitaciones 6 camas, todo compartido, la comida se traían de casa. Bueno, un poco era la triste realidad de aquellos tiempos, pero es la que había. Cuando ya nos ingresamos nos integramos en el SAS, pues ya empezó a cambiar todo, mi mentalidad, yo empecé a conocer un mundo nuevo, empecé a formarme, hice la convalidación, en fin, seguí trabajando en tanto la pública como la privada, porque yo que soy alma inquieta, y claro, eso me ha ido formando y me ha ido dando una experiencia que ahora os voy a comentar. También me metí en una locura, que era en el año 1925, abrí una consulta de enfermería, una clínica, que bueno, si alguno tiene ganas de complicarse la vida, que lo intente, pero la verdad es que es muy difícil. Y entonces, pues, en función de todo eso, pues voy a hablar muy brevemente, muy sucintamente, de lo que pienso yo un poco de lo que es la actividad pública y lo que es la actividad privada y el ejercicio libre de la enfermería. Si voy muy rápido, me decís, porque a tiempo, como digo yo, estamos como de cortijo. Así que la actividad de la empresa pública siempre, creo yo, que se ha basado en la organización. Esa organización lleva una jerarquización, un organigrama y unos protocolos, todo eso creo que destinado al control de una organización muy compleja, multidisciplinar y una consecución fundamentalmente de indicadores y resultados enfocados no siempre, teniendo en cuenta ni a los profesionales a veces, ni incluso a los pacientes. Entonces, esto deja muy poco margen al desarrollo de una profesión, aunque tiene sus factores positivos como más recursos, más estabilidad laboral, y poco a poco formación continuada, formación de equipo de trabajo, pero luego eso conlleva unas diferentes condiciones, sobre todo en cada centro, a nivel profesional, y hace que la homogeneidad y ¿cómo lo diría yo?, la uniformidad sea distinta. Eso es un hándicap que yo siempre he considerado. Hay centros muy punteros en algunos campos, pero sin embargo, pues en otros son un poquito más débiles. Y eso, para mí es mi opinión, claro, mi experiencia, pues ha sido una dificultad para crear una cultura uniforme de calidad, dada esa complejidad, porque el sistema, claro, es muy complejo, hay que admitirlo, y porque también dificultaba la comunicación entre los profesionales para transmitir esta cultura. Entonces, claro, en cuanto a la actividad privada, por desgracia siempre, ha primado siempre la actividad privada, ha ido enfocado siempre a la imagen y a conseguir un objetivo económico, beneficio económico, porque son, a fin de cuentas, empresas que buscan una rentabilidad. Entonces, ese factor económico ha estado siempre por encima de la necesidad de a veces, incluso de los pacientes y siempre de los profesionales, lo que ha llevado a elevadas cargas de trabajo, horarios, bajos salarios, inseguridad laboral, asunción de jerarquías médicas, aceptación de funciones no propias de la profesión y personal que a veces, pues, bueno, se han tenido que incluir dentro de esta estructura con un poquito menos de experiencia, porque al no encontrar otras opciones laborales, pues tenían que aceptar la de la privada, porque claro, asumámoslo, el tema económico es muy importante. Todo esto siempre ha supuesto un hándicap para el trabajo enfermero. No obstante, yo creo que también, y conozco, y me consta, que en la privada hay grandes profesionales y que están dando el nivel y la talla porque cada vez somos más independientes y más autónomos. Y aunque en la actividad privada estamos también, por desgracia, muy dependientes de esa empresa, de sus indicadores, de esa jerarquía médica, creo que la enfermería está haciendo un hueco y está buscando un espacio y un reconocimiento desde el punto de vista social y de los pacientes. Aunque la comunicación entre los profesionales de la privada pues todavía más difícil que entre los de la pública porque no tienen instrumentos para esa comunicación. Y para seguir el resumen rápido, en la actividad profesional libre, o sea, lo que es la enfermería pura y dura de calle, realmente para hacer esto se necesita mucha vocación. Yo soy una persona muy vocacional, yo soy, como he dicho, un enamorado de la enfermería, porque esto requiere una dedicación máxima.
una disponibilidad, una responsabilidad altas. Y si encima pues intenta llevarlo bien, pues tienes que hacer una inversión, tienes que dedicar todo tu esfuerzo, porque necesitas una autonomía profesional. Esto evidentemente te exige una máxima preparación, una máxima formación, una búsqueda continua de información, estar al día en todo y un compromiso y una seriedad en el trabajo, porque no tienes a nadie a tu lado para ayudarte. Cuando estás en un hospital grande, pues tienes compañeros, tienes un equipo de trabajo, te ayudan, te apoyan, pero en una clínica tú solo, pues tienes que tomar tú las decisiones, todo. Hoy en día la cosa no es sencilla, porque hay un plus de responsabilidad, hay un plus legal, entonces claro, la verdad es que es una actividad muy complicada. Sin embargo, pues tiene a cambio la satisfacción de un reconocimiento a tu trabajo, a tu esfuerzo diario, de los pacientes, de los familiares, y algo muy importante, y por eso le he comentado al paciente que se aprende mucho. Yo estoy cada día convencido que es muy importante en la comunicación con los pacientes. Y la percepción de la enfermería debe de ir dirigida a eso, como ha dicho la compañera también Laura, a crecer, a un avance continuo, a una formación continua, como ha dicho la compañera Celia, a no tener miedo a investigar, porque yo creo que la enfermería en los últimos 30 años ha tenido una evolución tremenda, no solamente en el nombre, sino en su trabajo, en su actividad, en su responsabilidad, en su formación, y sigue teniéndola, y yo estoy encantado de que siga así, porque me siento muy orgulloso de ser enfermero. Y lo que es importante, que también el deseo mío, es que esa diferencia entre la enfermería pública y privada se vayan haciendo cada vez más pequeña. Evidentemente siempre va a estar el factor económico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida, la sociedad es así y hay que asumirlo. Y que estoy también muy contento de que el colegio plantee esta línea de trabajo para buscar las nuevas prácticas enfermeras, las mejores, y hacer llegar a la sociedad la importancia y la calidad de nuestro trabajo, tanto a nivel técnico como a nivel humano. Creo que tenemos un gran futuro por delante si seguimos buscando la mejora asistencial, la calidad de nuestro trabajo y potenciar la comunicación con los pacientes, poniendo en valor nuestro trabajo enfermero, dándonos a conocer aún más y sobre todo que tenemos que seguir utilizando el corazón y la mente. Muchas gracias. Yo solamente quería recordar una frase que es un lema de la Organización Colegial de Enfermería de España, pero yo creo que viene a pelo y hace un resumen de alguna manera de lo que han sido estas jornadas de hoy. Dice que las enfermeras debemos proteger la salud de las personas y garantizar la seguridad de los pacientes desde una práctica ética, autónoma y competente. Y yo he añadido por mi cuenta eso de y humana. Así que muchas gracias.